Teoría pura del derecho, Hans Kelsen. Presentación. No es sino hasta ahora que aparece a la luz en español la segunda edición de la Teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Hace más de 15 años se publicó en Viena la segunda edición totalmente reelaborada y ampliada de la Teoría pura del derecho Reine Rechtslehre, Franz Deutsche Verlag, Zweite Vollständigung der Reiterteuflage, Wien 1960, reimpresa en 1967, versión que, según Norberto Bobbio, puede ser considerada como la última expresión del pensamiento de Hans Kelsen. Durante ese tiempo, esta obra fue solamente para especialistas. Era necesario recurrir al original, a la versión francesa Dallos, París 1962, la edición portuguesa, Coimbra, 1962 a la versión italiana Torino, 1966 reimpresa en 1968, o bien, a la versión inglesa Berkeley, 1967, siendo inaccesible para cantidad de estudiosos, pero particularmente inaccesible para los innumerables estudiantes de derecho de habla española. El Instituto de Investigaciones Jurídicas ha querido colmar esta laguna en la literatura jurídica de habla castellana, y ha obtenido, para la prestigiosa editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, los derechos exclusivos de parte de Franz Deutsche Verlag, para la publicación y distribución de esta obra en español. La primera edición de la Teoría pura apareció en 1934, de la cual existe una versión española editorial Losada, Buenos Aires, 1934, reimpresa en 1946, y recientemente reimpresa en México, Editora Nacional, 1975. De mayor difusión ha sido la versión española de la General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge, 1945, reimpresa en 1946, 1949, Russell and Russell 1961 y 1973, traducida por don Eduardo García Maínez y publicada por esta misma Universidad Nacional Autónoma de México 1949, 1958, 1969. Sin embargo, la obra de Kelsen más comúnmente manejada entre nosotros es la versión francesa de la Teoría pura de 1953, obra traducida al español en 1960, justamente cuando Kelsen había publicado la segunda edición de la Teoría pura, y que, hasta 1977, ha sido objeto de 19 reimpresiones. Ciertamente muchas obras de Kelsen se encuentran traducidas al español, de las cuales resaltan la Teoría General del Estado Barcelona 1934, objeto de innumerables reimpresiones, el Contrato y el Tratado UNAM, México 1943, la Idea del Derecho Natural Córdoba, 1943, Sociedad y Naturaleza Buenos Aires, 1945, Principios de Derecho Internacional Público Buenos Aires, 1965, Artículos y ensayos. Sobre esta obra que presentamos cabe señalar que es muy significativo que sea la segunda edición de la Teoría pura y no de la Teoría General del Derecho y del Estado. Como se podría uno imaginar, esta última obra ha tenido 5 reimpresiones en los Estados Unidos, 5 en italiano, 3 en español, etc. Respecto a esta segunda edición podría decirse que es prácticamente una obra nueva, si bien es cierto que los lineamientos principales de la teoría pura son mantenidos. Si en la primera edición Kelsen formula los resultados de la teoría pura del derecho, en esta segunda edición Kelsen intenta resolver los problemas fundamentales de una teoría general del derecho de acuerdo con los principios de la pureza metodológica del conocimiento jurídico, tratando de determinar, en un mayor grado que antes, la posición de la ciencia del derecho en el sistema del conocimiento científico.
Cabe decir que Kelsen ha querido presentarnos en esta obra una síntesis de más de 50 años de su laborius filosófica. Los Probleme der Staatsrechtslehre aparecieron en 1911. En esta nueva edición se revela el intento de Kelsen de no hacer simplemente una tesis más sobre el derecho positivo, sino que apunta más a realizar una contribución esencial a la teoría metódica de la ciencia del derecho. Comparada con la primera edición, está doblado prácticamente su tamaño. El número de capítulos específicamente aumenta, pero también ha crecido en sustancia. Las nociones básicas de la teoría pura han sido refinadas y replanteadas de manera de superar malentendidos a los cuales daban origen las formulaciones de la primera edición. Así, por ejemplo, el significado de la norma fundamental del orden jurídico es dilucidado con mayor claridad en el presente volumen. En la presente edición merece destacar el esfuerzo de Kelsen por distinguir la ciencia del derecho de la ciencia natural no exactamente como mundos distintos el uno del otro, sino, simplemente, como dos diferentes unidades de consideración científica. Es importante destacar en esta segunda edición la explicación que hace Kelsen en el último inciso del primer capítulo sobre las normas no independientes y el carácter complejo de la norma jurídica que señalan una marcada preferencia por la nomodinámica. También son interesantes las adiciones y la clasificación que realiza Kelsen sobre la relación de derecho internacional y de derecho nacional, especialmente en lo que se refiere a la teoría monista. En algunos casos Kelsen llega a modificar puntos de vista previamente sostenidos. A este respecto cabe señalar, entre otros, que el Sollen, el deber ser como a priori, esto es, como concepto lógico trascendental, es transformado en una variable deóntica, que explica las modalidades del comportamiento humano, la permisión, la votación, etc. Asimismo, Kelsen abandona su anterior opinión sobre las relaciones entre el derecho y la paz social. Estos anteriores ejemplos, además de la indicación del aumento de capítulos y de notas explicativas, de las cuales cabe mencionar aquellas en que Kelsen se refiere al concepto del Sollen descriptivo y del libre arbitrio en Kant, comprueban por sí solos que la segunda edición revisada y aumentada de la teoría pura es, más que una mera restauración, un intento por aplicar sus principios metodológicos a la solución de los problemas capitales y persistentes de la teoría del derecho. Kelsen, nadie lo ignora, alcanzó hace muchos años celebridad insuperada. Más de 1.300 obras entre libros y artículos se han dedicado a comentar más de 600 publicaciones de Hans Kelsen, las cuales han recorrido el mundo en más de 24 lenguas, incluyendo el chino, el indonesio, el árabe, el coreano, etc. Con ello Kelsen ha corrido la suerte que parece perseguir a los clásicos. Su obra es continuamente citada, pero en realidad apenas se estudia, apenas se conoce, como sucede con Ehring, Savigny, Duguit, Henry, etc. Su obra es vulgarizada, mal reproducida, se la reduce a una serie de lugares comunes o, en el mejor de los casos, se repiten algunas frases hechas. Esto puede perfectamente verificarse con el hecho de que es la traducción española de la reducida versión francesa de la teoría pura, la edición comúnmente manejada. En esta ocasión, pues, el Instituto de Investigaciones Jurídicas presenta la expresión más acabada del pensamiento de Hans Kelsen, traducida directamente del alemán por el profesor Roberto J. Bernengo, ilustre profesor argentino, antiguo discípulo y perfecto conocedor de Hans Kelsen, distinguido filósofo y colega de este instituto. Rolando Tamayo y Salmorán. Prólogo a la primera edición. Han transcurrido más de 2 décadas desde que emprendiera la tarea de desarrollar una teoría jurídica pura, es decir, una teoría del derecho purificada de toda ideología política y de todo elemento científico natural, consciente de su singularidad en razón de la legalidad propia de su objeto.
Desde el comienzo mismo fue mi objetivo elevar la ciencia del derecho, que se agotaba casi completamente abierta o disimuladamente en una argumentación jurídico-política, al nivel de una auténtica ciencia, de una ciencia del espíritu. Correspondía desplegar sus tendencias orientadas, no a la función configuradora de su objeto, sino exclusivamente al conocimiento del derecho, para acercarla, en la medida en que fuera de alguna suerte posible, al ideal de toda ciencia, objetividad y exactitud. Con satisfacción pude comprobar hoy que no he quedado solo en ese camino. En todos los países civilizados, en todos los círculos donde se cumplen los tan diversos trabajos profesionales jurídicos, tanto en los teóricos como en los prácticos, e inclusive en representantes de ciencias próximas, encontré una aprobación animadora. Se cerraron vínculos más estrechos entre un círculo de investigadores con idénticos propósitos, que se suele denominar mi escuela, y que solo lo es en el sentido de que allí cada uno intenta aprender del otro, sin renunciar por ello a proseguir su propio camino. No es escaso tampoco el número de aquellos que, sin adoptar la teoría pura del derecho, en parte sin nombrarla, e inclusive rechazándola directamente y poco amistosamente, toman de ella resultados esenciales. A estos agradezco especialmente, puesto que ellos testimonian, aun contra su voluntad, mejor que los partidarios más fieles, la utilidad de mi doctrina. La misma ha provocado, junto a reconocimiento e imitación, también oposición. Una oposición desatada con un apasionamiento casi sin ejemplos en la historia de la ciencia del derecho, y que de ninguna manera puede explicarse a partir de las oposiciones objetivas que así aparecen. Puesto que dicha oposición reposa en parte en malos entendidos que, por añadidura, no parecieran ser enteramente inintencionales y que apenas podrían, cuando se dan realmente, justificar la profunda acritud del opositor. Puesto que la teoría combatida no es, de ninguna manera, tan inauditamente nueva, ni se encuentra en contradicción con todo lo producido hasta ahora. Puede ser entendida como la continuación de tesis que ya se anunciaban en la ciencia jurídica positivista del siglo XIX. Pero también de ella provienen mis oponentes. Lo que provoca este escándalo en la literatura no es tanto que yo sugiera a la actual ciencia del derecho un cambio de orientación completo, sino que tenga la impertinencia de insistir en que mantenga una de las orientaciones, entre las cuales oscila inseguramente de aquí para allá. No es tanta la novedad, como más bien la consistencia de mi doctrina la que lo provoca. Y ya esto solo permite sospechar que en la lucha contra la teoría pura del derecho, actúan, no solo motivaciones científicas, sino sobre todo, políticas, altamente cargadas, por ende, de emotividad. La cuestión de si se trata de una ciencia de la naturaleza o del espíritu no puede encender así los ánimos, puesto que la separación de una de la otra se ha cumplido casi sin oposición. Aquí solo puede tratarse únicamente de poner en movimiento más acelerado a la ciencia del derecho, esa provincia alejada del centro del espíritu, que solo a los tumbos intenta seguir lentamente el progreso, poniéndole en contacto inmediato con la teoría general de la ciencia. En verdad, el pleito no atañe al lugar de la ciencia jurídica en el marco de la ciencia, y las consecuencias resultantes, como pareciera ser el caso. Se trata de la relación de la ciencia del derecho con la política, de la neta separación entre ambas, de la renuncia a la arraigada costumbre de defender exigencias políticas en nombre de la ciencia del derecho, invocando, pues, una instancia objetiva, exigencias políticas que solo poseen un carácter supremamente subjetivo aun cuando, con la mejor fe, aparezcan como el ideal de una religión, una nación o de una clase. Este es el fundamento de la oposición, lindante con el odio, contra la teoría pura del derecho. El telón de fondo de la lucha conducía contra ella recurriendo a todos los medios. Puesto que la misma tocará los intereses más vitales de la sociedad, y así, también y no en última instancia, a los intereses profesionales del jurista.
comprensiblemente, solo renunciará de mala gana a la creencia y en hacer creer a los otros de que, con su ciencia, posee la respuesta al interrogante de cómo hayan de solucionarse correctamente los conflictos de intereses en el seno de la sociedad. De que, por saber derecho, también esté llamado a configurarlo materialmente. De que él, en su esfuerzo por influir en la producción del derecho, tenga mayores ventajas, frente a otros políticos, que un simple técnico social. Frente a los efectos políticos, aunque sean solo negativos que la liberación propuesta de la política signifique. Frente a esta autolimitación de la ciencia del derecho, que muchos consideran una renuncia a su prestigio, es comprensible que el opositor se sienta poco inclinado a ser justo con una teoría que plantea tales pretensiones. Para poder combatirla, es menester desconocer su verdadera entidad. Así sucede que los argumentos que contra ella elevan de un lado y otro, dirigidos más bien, no contra la teoría pura del derecho propiamente, sino contra un simulacro elaborado según las necesidades del ocasional contrincante, se anulan entre sí, haciendo de esa suerte casi superflua una polémica. Los unos opinan despectivamente que se trata de una teoría enteramente vacía de contenido, un juego vacuo de conceptos huecos. Su contenido significa, en mérito a sus tendencias subversivas, un serio peligro para el Estado constituido y su derecho, advierten los otros. Dado que la teoría pura del derecho se mantiene libre enteramente de toda política, se alejaría de la vida palpitante, convirtiéndose así en científicamente carente de valor. Se trata de uno de los reproches más frecuentes que contra ella se formula. Pero con no menor frecuencia cabe oír que la teoría pura del derecho no estaría de manera alguna en condiciones de satisfacer sus exigencias metódicas básicas, siendo ella misma nada más que la expresión de una determinada actitud axiológica política. Pero, civil, los fascistas la explican como un liberalismo democrático. Los demócratas liberales o socialistas la tienen por una avanzada del fascismo. Desde el lado comunista es descalificada como ideología del estatismo capitalista. Desde el lado del capitalismo nacionalista, es descalificada como un craso bolchevismo o, de pronto, como un disimulado anarquismo. Por su espíritu, aseguran algunos, estaría emparentada con la escolástica católica, mientras que otros creen reconocer en ella las notas características de una doctrina protestante del Estado y del derecho. Y tampoco faltan aquellos que quisieran estigmatizarla como atea. En suma, no hay orientación política alguna de la que la teoría pura del derecho no haya sido sospechada. Pero justamente ello demuestra, mejor de lo que yo podría hacerlo, su pureza. El postulado metódico a que ella aspira no puede cuestionarse seriamente, si es que, en general, debe darse algo así como una ciencia del derecho. Dudoso podría ser solo cuál sea el grado en que ello pueda obtenerse. Con toda seguridad correspondería aquí no pasar por alto la muy señalada diferencia que justamente aparece, en este punto, entre la ciencia natural y las ciencias sociales. No se trata de que la primera no corra peligro alguno de intentar ser influida por intereses políticos. La historia demuestra lo contrario, y muestra con suficiente claridad que hasta una potencia mundial se sintió amenazada por la verdad sobre el curso de los astros. Si la ciencia natural ha conseguido establecer casi enteramente su independencia de la política, ello proviene de que en ese triunfo residía un interés social aún más poderoso, el interés